Buenos días. Ante todo, agradecer la oportunidad que se me brinda desde el primer Congreso Internacional Online para proveedores agropecuarios e ingenieros agrónomos, tanto por la novedad que esto implica como por la forma tan dinámica y ágil que permite que profesionales de todo el mundo nos podamos concentrar para poder transmitir nuestros conocimientos y lo que estamos desarrollando y las áreas que estamos investigando, y muy especialmente a Juan Carlos Pasano por esta oportunidad también que personalmente él me ofreció y que gustosísimamente acepté. Muy agradecido. Lo primero me gustaría presentar a mi empresa. Mi empresa se llama Infocenter. Llevamos en el ámbito de la inteligencia competitiva formalmente desde el año 2000, pero llevamos trabajando desde 5 o 6 años antes en todo el ámbito de la información, inicialmente orientado a la internacionalización de empresas y muy especialmente desde el año 2000 orientados a la mejora de la competitividad de las empresas. Hemos desarrollado desde ese año en absoluta exclusividad lo que sería la multidisciplina relacionada con la inteligencia competitiva, y hablo de multidisciplina porque no es algo de un único canal, sino que bebe de varias fuentes, de las tradicionales, de la tecnología, así como del mercado y de algunos otros ámbitos más, análisis de entornos, etcétera, etcétera, y eso implica que tengamos que utilizar diversas herramientas y diversas formas de acometerlo. La ponencia que quiero presentar hoy estaría orientada, por un lado, a lo que sería dar una visión rápida de qué es la inteligencia competitiva. Una segunda visión estaría orientada a mostrar cuáles son nuestras herramientas, pero sobre todo nuestra metodología para poder abordar este análisis y dar soluciones. Y una tercera parte de esta ponencia estaría orientada a la presentación de casos de éxito, y he elegido dos de ellos concretamente desarrollados en Chile para la Fundación para la Innovación de la Agricultura y para el INIA, uno en el ámbito de lo que sería la búsqueda de mejora de competitividad en las flores de corte, y por otro lado, en el caso del INIA, para un proyecto que se está ejecutando en la actualidad con un razonable y suficiente éxito, relacionado con el pisco, es decir, la puesta en valor de aquellos elementos que en esa zona el pisco supone y cómo mejorar esa competitividad respecto a otros competidores, incluso de otros ámbitos, otras bebidas. Bien, sin más, procedo a presentarles la ponencia. Tal y como adelantaba al principio en la presentación de Infocenter y de la actividad de la inteligencia competitiva, el objetivo de esta ponencia es transmitir aquellos factores que desde la misma nos permiten acceder a informaciones que pueden ser, de hecho son estratégicas para la toma de decisiones de una organización. En este sentido, mi idea es primero presentar aquellos aspectos que desde la inteligencia competitiva pueden aportar un valor añadido importante a la toma de decisiones de las organizaciones. Pero no me gustaría entrar en el contenido en sí mismo de la conferencia o de la ponencia sin previamente ver una serie de antecedentes que para mí son importantes que reflexionemos. A lo largo de la historia, la humanidad, pero fundamentalmente lo que sería el ciclo económico, desde sus orígenes ha tenido una evolución desde las fuerzas productivas. De tal manera que si vemos, en esencia, básicamente siempre nos hemos estado moviendo en cuatro elementos que han configurado en mayor o menor medida lo que sería esta evolución. Estos cuatro elementos serían la tierra, la mano de obra, es decir, los recursos humanos, independientemente del tipo que sean más o menos intensivos,
el concepto de capital, es decir, el capital que se tiene a disposición para la ejecución de la producción, y finalmente la inteligencia como un elemento que veremos va ganando importancia a lo largo de la evolución. Inicialmente, si nos remontásemos, y lamento remontarme hace tanto tiempo, pero así se va a ver de una forma correcta lo que sería la evolución, la sociedad agraria primitiva de hace 8 siglos, fundamentalmente era la tierra, es decir, el que disponía de tierra, lógicamente era el que tenía el poder de la fuerza productiva, y obviamente esta era posible llevarla adelante por una gran disponibilidad de mano de obra. Deberíamos estar pensando en estructuras feudales, ¿no?, donde la tierra estaba asociada a la mano de obra a la tierra. Pero el capital no era relativamente importante, y mucho menos la inteligencia que se aplicaba en los procesos y en las tomas de decisiones. Esta evolución cambia, lógicamente, cuando nos presentamos en la sociedad industrial. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII y hasta casi nuestra era, es decir, donde toda la evolución que se cierra a mediados del siglo XX, la tierra, como un elemento que había sido hasta ese momento esencial, deja de tener importancia, pero donde tiene mucha importancia es la disponibilidad de capital, básicamente porque el capital supone en sí mismo lo que sería la capacidad de cubrir lo que serían los ciclos financieros, cada vez más alargados y prolongados en el proceso productivo, siendo la mano de obra todavía muy importante en lo que sería el proceso. Sigue evolucionando lo que sería el concepto, y vemos que aparece un elemento cada vez más importante que estaría relacionado con lo que sería el parámetro de la inteligencia, donde vemos que la tierra sigue teniendo, o pierde lo que sería importancia en detrimento igualmente de mano de obra y de capital, y cada vez más la información, aquellos elementos que se tienen a disposición para poder tomar decisiones, ganan importancia. Nos estamos situando ya hacia mediados de los años 80. En este sentido, vemos que efectivamente lo que sería el concepto de la información como tal gana importancia, tremenda importancia, en lo que serían las fuerzas productivas. Es hacia mediados de los años 90 cuando empezamos a hablar de la sociedad del conocimiento. Es decir, ya no solamente disponemos de información, sino además una gran capacidad de transmitir esa información, lo cual hace que se socialice el conocimiento y que aparezcan nuevos elementos productivos que empezamos a denominar como inteligencia. Y esta evolución constituye una quinta fuerza productiva que no había aparecido hasta ese momento, y es la capacidad de imaginar o de compartir ese conocimiento, basadas fundamentalmente en lo que sería la adaptación cultural, la flexibilidad y sobre todo la capacidad de anticipación. Esta es la esencia en la que de alguna manera diferenciamos lo que sería la inteligencia competitiva como un aspecto a aportar dentro de lo que sería este contexto en el cual vamos a trabajar. La anticipación es quizás el valor más importante, ya lo veremos, quizás el valor más importante que nos permite efectivamente sacarle el máximo partido a lo que sería todo el contexto de la inteligencia competitiva en su entorno. Es decir, estos 4 elementos determinados, las 4 fuerzas productivas, vemos que cambian sustancialmente el entorno. Es decir, pasamos de una sociedad de información, donde tenemos una gran cantidad de información, pero es una información en bruto, sin poder analizarla, hacia una sociedad de conocimiento. Esto se produce no solamente porque tengamos ese acceso a la información, sino se produce también porque tenemos capacidad de analizar esa información. Es decir, disponemos de herramientas que nos permiten interpretar qué está ocurriendo, y por lo tanto ese conocimiento nos va a aportar una gran anticipación y nos permite sobre todo entender hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué implicaciones tiene esto? La información pasa a ser claramente un recurso más dentro de lo que sería la gestión de la empresa, es decir, sería un recurso estratégico, nos permite identificar lo que denominamos señales de macroentorno, donde
No solamente estamos viendo si la economía crece o decrece o si hay mayor o menor demanda, sino sobre todo nos permite conjugar todos estos elementos de tal manera que con suficiente anticipación nos permite ver hacia dónde podría lógicamente tender una determinada situación. Y sobre todo, otro aspecto tremendamente importante, con la disposición de información tendríamos teóricamente un exceso de información. Todavía lo estamos viviendo y todavía supongo que se seguirá viviendo de forma importante ese exceso de información, pero sobre todo nos permite empezar a gestionar lo que denominamos los factores críticos de vigilancia, es decir, aquellos aspectos realmente importantes dentro de lo que sería el contexto de la información, para evitar efectivamente que se produzca un exceso de información y por lo tanto una infoxicación. Finalmente, nos permite alinear ese sistema de información que nos permite observar qué está ocurriendo y sobre todo hacia dónde van las cosas dentro de lo que sería un conjunto de informaciones válidas para la toma de decisiones, es decir, la alineación de la información o del sistema de información con la estrategia. Y finalmente, bueno, la coordinación y transferencia de esos conocimientos obtenidos derivados de la información hacia la toma de decisiones en la organización. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Bueno, pues que nos cambia completamente el entorno en el cual la empresa toma decisiones. Vemos que variables como el ciclo de vida de productos, los mercados, los competidores, las necesidades de los clientes, el entorno, la tecnología, el conjunto o el compromiso competitivo y la clave de la ventaja competitiva pasan de escenarios anteriores donde aquellos aspectos eran más o menos gestionables a escenarios actuales en los cuales cambia sustancialmente y sobre todo cambia sustancialmente la velocidad y la forma en la que estos se nos presentan y cómo tenemos que adoptarlos y resolverlos. Por lo tanto, pasamos de ciclos de vida de productos largos, donde la toma de decisiones se podía dilatar sin que esto supusiera una desventaja competitiva en la gestión, a escenarios actuales en los que el ciclo de vida son cortos, donde es inmediato el poder tener siempre productos sustitutivos o evolucionados que permitan sustituir los anteriores. Nos situamos en mercados donde los mercados en escenarios anteriores eran nacionales o regionales, más o menos conocidos, donde podíamos conocer quiénes eran nuestros agentes de mercado, a escenarios actuales donde son globales, donde realmente las decisiones se pueden tomar a grandes kilómetros de distancia, mucha distancia de donde realmente tenemos nuestro teatro de operaciones, y estos obviamente inciden sobre nosotros. Igualmente, en la variable de competidores nos encontramos en escenarios conocidos y predecibles. Sabemos quién era quién, sabíamos quién y qué capacidades tenían, a escenarios actuales en los que no tenemos ni idea. Sí que conocemos obviamente algunos, pero no tenemos ni idea cuáles pueden ser esos competidores. De tal manera que nos pueden aparecer desde cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier mercado, y claramente son desconocidos y sorpresivos. Igualmente nos encontramos frente a necesidades de clientes en escenarios anteriores, estables y tolerantes, donde ellos aceptaban probablemente comportamientos empresariales más o menos basados en lo que era una relación o en lo que era un elemento de confianza, hacia un escenario actual en los cuales nuestros clientes son cambiantes, donde no existe la fidelidad, o la fidelidad quizás es escasa, y sobre todo son tremendamente exigentes, lo cual es lógico por otra parte. Y en este sentido cambiaríamos todas las variables. El entorno pasa de ser estable a ser un entorno tremendamente dinámico. La tecnología, de ser básica y más o menos controlable, pasa a ser una tecnología compleja, tremendamente condicionada por los grandes niveles de inversión en investigación que se están produciendo a nivel global. Desde el punto de vista de compromiso competitivo, nos encontramos
situaciones donde sabíamos dónde y cómo competir, a tener que estar permanentemente desarrollando nuevos productos y servicios y sabiendo, como decíamos al principio, que va a ser un ciclo corto, donde tendríamos que explotarlo rápidamente y volver a generar otros nuevos. Y finalmente una variable como podría ser la clave en ventaja competitiva, donde estaba básicamente centrada en la creación de una cartera de productos, nos vamos a escenarios actuales donde es preciso crear competencias tecnológicas y de mercado. Por lo tanto, nos está cambiando, el nuevo escenario nos aporta nuevos elementos que tendríamos que entender desde la empresa. La empresa pasa de ser simplemente un factor a ser un facilitador, es decir, alguien que está convirtiendo una base de recursos compuestos por lo que serían aquellos factores internos y externos y de entorno en un satisfactor, es decir, que es capaz de transformar esos recursos en lo que pueden ser una serie de necesidades identificadas en el mercado y que obviamente en este proceso de transformación sea capaz de enfocar o de orientar ese satisfactor como un valor económico para la organización. Por lo tanto, sería un conversor de recursos adaptados a aquellos elementos que efectivamente la empresa está o el cliente está esperando recibir. Por lo tanto, estaríamos peleando o luchando siempre contra aquellos elementos que el cliente está percibiendo como un valor esperado ideal y un valor percibido real. En la medida en que seamos capaces de reducir esa brecha competitiva entre lo esperado y lo percibido, estaremos encajando exactamente en ese nuevo escenario en el que se encuentran nuestros clientes y el conjunto de elementos alrededor de los mismos. Por lo tanto, estamos transformando lo que era o ha sido hasta ahora una cadena de valor en lo que sería un sistema de valor. Dicho de otra manera, estaríamos viendo en este nuevo escenario si estamos hablando realmente de industrias o de mercados. Es decir, por lo tanto, tendríamos que entender que tenemos que definir el entorno competitivo más que por lo que podrían ser propiamente un concepto industrial o sectorial. Tendríamos que concebirlo como un conjunto de satisfactores que estuvieran respondiendo a necesidades o mercados. De alguna manera intento recoger este ejemplo en lo que podrían ser esta serie de circunstancias. Es decir, si estamos hablando de una industria basada en verduras y hortalizas, bueno, un referente en el mercado europeo podría ser Floret, es decir, lo que estamos realmente es dando velocidad, practicidad a que alguien pueda obviamente utilizar ese producto para responder una necesidad rápidamente, que es abrir el frigorífico, abrir una bolsa y poder empezar a consumir lo que podrían ser verduras frescas o listas para consumir. O en un concepto como podría ser la industria del cacao, realmente el mercado es la nutrición, es decir, no estaría compitiendo con otros fabricantes de cacao, sino estaría compitiendo con lo que podrían ser el concepto de nutrición, es decir, un elemento o un alimento que permitiera efectivamente conseguir este tipo de satisfacción. O si estamos hablando de la industria del mueble, bueno, pues realmente no estaríamos quizás compitiendo con fabricantes de muebles, sino estaríamos hablando de un mercado de funcionalidad y así sucesivamente. Por lo tanto, la empresa se está enfrentando a lo que podrían ser dos conceptos. El concepto de caos y el concepto del orden, dentro de lo que sería un contexto para ese mapa empresarial, donde aquel que sea capaz de gestionar el caos y aquel que sea capaz de gestionar el control, es decir, un orden, estarían apareciendo diferentes situaciones que le permitirían obviamente obtener ese rédito de esa gestión del entorno de la empresa. ¿Qué nos presenta esto? Nos presenta lógicamente una nueva situación o un nuevo reto de escenarios. Es decir, el hecho de que en este momento todo está relacionado con todo. De tal manera que si visualizásemos el mapa de ciencias, veríamos que, bueno, que todas las ciencias están relacionadas con todas. Es decir, es difícil o imposible discernir una ciencia
o un ámbito de la investigación, un ámbito de una disciplina científica de otra disciplina científica. ¿Por qué? Porque la química está relacionada con la biología, la bioquímica está relacionada con la medicina, esta a su vez está relacionada con la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este aspecto obviamente hace que nos aparezcan muchas oportunidades en todo su desarrollo. Visto esto, nos permitiría lógicamente ver un nuevo elemento diferenciador, aquel que estaría relacionado con el concepto de la inteligencia competitiva. Bien, ¿qué entendemos por inteligencia competitiva? La inteligencia competitiva es, ante todo, una disciplina que estaría enclavada dentro de lo que sería la gestión del conocimiento y que es un aporte claro y directo en lo que es la dirección estratégica. Es decir, la utilizaríamos o aportaría a la dirección estratégica de una organización como un método de prospección, predicción de escenarios, modelos de análisis que permitan que efectivamente conozcamos o entendamos hacia dónde van los factores que son críticos dentro de una organización y cuál va a ser su posición en el futuro. Si fuéramos una definición aceptada comúnmente, quizás adoptaríamos la de la STIP, que es una sociedad con mucha regambre dentro de lo que sería el mundo de la inteligencia competitiva y que se ha preocupado pues, de definir bien cuáles podrían ser un poco estos elementos. Y lo define como un proceso ético y sistemático de recolección de información, análisis y diseminación pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa acerca del ambiente de negocios, de los competidores y la propia organización. Es decir, está hablando del entorno. Pero para que entendamos un poco más qué es, bueno, veríamos que de alguna manera la inteligencia competitiva sería como el perfume de la información. Es decir, a fin de cuentas hay un proceso en la cual hay una recopilación de datos, esos datos los convertimos en información, esa información la convertimos en conocimiento y ese conocimiento finalmente, que es explícito y nos da pautas concretas de qué está ocurriendo respecto a algo, es lo que finalmente convertimos en inteligencia. Es decir, ¿qué podemos hacer para modificar o cambiar aquello que nos están diciendo que va a ocurrir en los próximos años? Para que veamos un poco un ejemplo claro de qué podría ser esto, me he permitido traer esta imagen. Esta imagen está obtenida de PlaneFinder, que es una app que se puede obtener gratuitamente en Internet y que nos sitúa claramente, nos da unas informaciones, donde vemos que efectivamente donde se produce la mayor cantidad de vuelos es en la parte norte, salvo en algunas excepciones que se actúa en la formación. Es decir, es donde de alguna manera podríamos ver dónde se están tomando las decisiones. Si esa información general, que son básicamente datos, lo llevásemos a lo que sería un mínimo análisis, diríamos que efectivamente, bueno, tal como decía la minería de datos, bueno, pues se está focalizando en el norte y zonas de interés económico, pero si profundizamos en los datos nos está diciendo, por ejemplo, que el 75% de los vuelos son comerciales, el 20% son vuelos de transporte de mercancía comercial y de ellos el 86% se está produciendo entre Europa y América. De ellos el 0,5% son vuelos charter turísticos. Y si profundizásemos en esos vuelos charter turísticos, nos diría que la edad media de los usuarios en Estados Unidos es 9 años inferior al del usuario europeo. Al mismo tiempo nos diría que el usuario más joven de los vuelos charter en Europa es hasta 12 años más joven que el vuelo dentro de lo que serían los usuarios de vuelos charter en Norteamérica. Es decir, esa información nos está dando claramente una aproximación a datos, es decir, estamos convirtiendo lo que sería el dato general en lo que sería ese perfume de información que probablemente nos permita empezar a tomar decisiones. En este sentido, ¿qué nos está aportando la inteligencia competitiva? Como ventajas, por un lado, garantizar la información que precisa sobre el entorno de la empresa, de manera que nos permita anticipar conocimientos o acontecimientos. Por otro lado, nos permite, ya que lo estamos aplicando de forma continua en la organización,
desarrollar ventajas competitivas sostenibles. ¿Por qué? Porque obviamente esa anticipación de acontecimientos nos va a permitir hacerlo de forma sostenida. Aporta, por otro lado, una orientación a la organización hacia un posicionamiento único y percibido y al mismo tiempo valorado. Nos permite crear y detallar perfiles de empresas, clientes, socios, competidores actuales y aquellos que podrían ser potenciales, y sobre todo conocer y anticipar las tendencias de los compradores. Y sobre todo esto finalmente nos da a lo que sería la organización una capacidad de minimizar el riesgo económico. Por lo tanto, con todos estos elementos podríamos determinar que la inteligencia competitiva, además de lo que podría ser la disposición y análisis de información, nos permite también crear sistemas de alerta temprana, es decir, conocer con la suficiente anticipación qué puede ocurrir tanto en escenarios tácticos como en escenarios estratégicos, qué va a ocurrir en nuestra organización o qué puede ocurrir en nuestro entorno. Si fuéramos hacia el círculo genérico de la inteligencia competitiva, veríamos que tiene una serie de fases que pasarían necesariamente por la definición de necesidades, lo que sería la identificación de los factores críticos de vigilancia, la planificación de la obtención de esa información. El siguiente paso estaría orientado a lo que sería la búsqueda y selección de información específica, el análisis de esta misma información y finalmente la distribución de esa inteligencia dentro de los diferentes departamentos de la organización y aquellos que van a ser agentes en la toma de decisión. Ya no nos vale con el modelo tradicional de los años 80, las 5 fuerzas del Porter, sino que además la inteligencia competitiva, para poder entender qué está ocurriendo, tiene que abrirnos otra serie de escenarios. Estamos hablando de lo que sería la visión periférica, es decir, la capacidad actual de entender en el corto qué está ocurriendo en nuestra organización a día de hoy, y por otro lado, qué va a ocurrir, cuáles van a ser las necesidades futuras que va a tener ese entorno o ese grupo de agentes en el que yo estoy moviendo el mercado. Es decir, estaríamos hablando de la disonancia estratégica. En este sentido, hay una frase que me encanta y que yo creo que define perfectamente esto, que es la oportunidad, el momento en el cual yo tengo que llegar al mercado. Es decir, si llego demasiado pronto a la fiesta, todavía no han llegado los huéspedes, los invitados. Pero si llego demasiado tarde, ya están limpiando las mesas. Por lo tanto, la oportunidad en la cual yo me tengo que acercar con los diferentes elementos que componen la inteligencia competitiva, llevando la tecnología, las decisiones de mercado, las alianzas, es decir, el conjunto sería una fórmula de gestionar ese caos y ese orden que me va a permitir sacar el máximo partido. De tal manera que si yo soy capaz de gestionar estas alertas tempranas, seré capaz de gestionar esos sectores o sistemas de valor a los que hacía referencia antes. Es decir, de tal manera que estábamos comentando que todo está conectado con todo. Por lo tanto, vemos que hay paralelismos entre diferentes sectores y algunos ejemplos de los mismos pueden ser estos. Todos sabemos que el amigo Ford identificó la forma como podía acelerar los procesos de montaje dentro del sector automóvil, basándose en una visita que en su día hizo a un matadero, donde vio que efectivamente colgaban las reses de unos ganchos y que estos iban haciendo un proceso de despiece. O lo mismo podría ocurrir con lo que de alguna manera abordó Zara, adoptando el just-in-time y el sistema de producción flexible del sector de automoción, que lo transfirió al sector textil. Y así encontraríamos muchísimos ejemplos en lo que sería nuestro entorno habitual. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estos sistemas de alerta temprana, nos podemos concentrar únicamente en lo que sería el sistema tradicional, es decir, donde veríamos las 5 fuerzas de Porter, una cadena de valor, proveedores, sector, clientes, y una cadena de actividad que serían nuevos entrantes, sector y productos sustitutivos, sino que estamos hablando realmente de que todo está relacionado con todo, donde los sistemas de valor se interrelacionan, de tal manera que se producen unas transferencias claras y notables de elementos válidos en un sector hacia otro sector que realmente no debería tener nada de relación entre sí. Para que esto lo podamos llevar adelante,
y podamos efectivamente identificar cuáles podrían ser estos sistemas de alerta temprana, tenemos que estar pendientes siempre tanto de lo que sería el macroentorno, es decir, aspectos de cambio social, político, económico, tecnológico, medioambiental, así como aquellos aspectos que están relacionados con la propia industria, es decir, habría que incorporar un nuevo elemento más. Es decir, pasaríamos de un universo de valor, donde estaríamos hablando de escenarios globales, a lo que podría ser un sector industrial, donde sí que ahí efectivamente nos aparecería la cadena de valor, que estaría compuesta por competidores, grupos de interés, proveedores, clientes, y la forma en la que nos vamos a ir aproximando va a ser observando una serie de factores que por sus características los tenemos que identificar lo más rápidamente posible. Escrito o planteado de otra manera, estaríamos hablando de dos escenarios. Estaríamos hablando de un escenario donde el sistema de alerta temprana estratégico estaría conectado con el sistema de alerta temprana táctico, de tal forma que cuanto antes identifiquemos aquellos elementos que nos aparecen quizás como ruido blanco en una parte inicial de una observación, pero que entendemos que puedan ser relevantes, tendrán mayor valor estratégico que aquellos elementos que quizás aparezcan con mayor intensidad en la señal. Es decir, si nosotros vemos que efectivamente están creciendo los tipos de interés en una determinada economía, tenemos claras cuáles van a ser las consecuencias, pero quizás no tengamos tan claras cuando podamos observar, haciendo un análisis de una investigación básica, de cómo van a alterarse aquellos elementos relacionados con la biotecnología. Dicho de tal manera, de cualquier manera aparece un elemento de cambio que sería donde nos aparece el evento, es decir, a partir del cual dejaríamos de tener elementos de alerta temprana estratégica para pasar a fases reactivas, donde ya probablemente no tengamos mucho que modificar o cambiar. En este sentido, un ejemplo claro lo tendríamos en lo que sería un proceso de investigación y lanzamiento de producto. Si nosotros observamos todo el proceso y hacemos retrologística, veríamos que efectivamente las primeras señales nos aparecen en lo que sería la literatura gris, que va evolucionando y van apareciendo cada vez señales más fuertes. Y, lógicamente, cuando la señal es inmediata, es o bien cuando aparece una patente, o bien cuando el desarrollo del proceso aparece vinculado a lo que sería el anuncio de venta de un producto. En este caso, pocos elementos podemos mover ya que nos permitan efectivamente buscar o identificar alternativas. De tal manera que, desde nuestro punto de vista, todo el concepto de inteligencia competitiva debería estar siempre enfocado hacia tres elementos. Identificar quiénes son los líderes del mercado, identificar quiénes tienen el liderazgo económico-financiero e identificar quiénes tienen el liderazgo tecnológico. De tal manera que podemos en el primero identificar lo que podrían ser ruidos blancos relacionados con la aparición de unos competidores o quienes están buscando posiciones en mapas o entramados societarios, de tal manera que están buscando quizás posiciones económico-financieras sólidas en lo que es el entorno, y fundamentalmente desde el tercer punto de vista aquellos que están haciendo investigaciones básicas o aplicadas relacionadas con patentes o propiedades intelectuales o trabajando en lo que podría ser la evolución de una determinada tecnología y la transferencia hacia terceros. ¿Qué aspectos son relevantes desde el enfoque del mercado? Pues aquellos obviamente que nos van a permitir incrementar la velocidad de respuesta. En este sentido, veríamos que aquellos que nos estén aportando cambios y tendencias sociales, determinación de población, clasificación por rango de edad, es decir, aquellos que nos van a situar en aquellos elementos, obviamente dependiendo del tipo de producto que estemos llevando al mercado, pero que nos permitan rápidamente ver una aproximación a los mercados más atractivos. O aquellos que tengan flujos mundiales de alto valor. Es decir, vemos en la tabla, por ejemplo, que el mismo producto, hay países que pagan mucho más que otros. Esto no significa que estén vendiendo su producto, sino obviamente están vendiendo un producto con mayor valor añadido. Habría que identificar dentro de lo que sería un determinado código arancelario por qué están aportando un mayor valor añadido.
o cuáles son las barreras que aparecen en ese mercado que estén frenando o que estén facilitando la entrada de un determinado producto. En su esencia, barreras arancelarias y barreras técnicas. Todos los que estamos en este congreso sabemos perfectamente cómo pueden condicionar la facilidad o la dificultad de entrar a un determinado mercado en función del marco restrictivo del entorno legislativo. Por lo tanto, desde el primer escenario tendríamos la capacidad, o deberíamos de encontrar, países y zonas geográficas que sean líderes en producción y flujos comerciales. Nos va a permitir focalizar. Igualmente, cuáles serían aquellos mercados de alto valor actuales y emergentes, es decir, aquellos que cada vez tienen más relevancia. Normalmente no son los más grandes ni más maduros. ¿Cuáles serían las posiciones de mercados de gran atractivo? Identificando fundamentalmente la ventaja competitiva, que podría ser volumen, el precio, la tendencia, barreras, relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Y finalmente, aquellos que van a suponer el ruido blanco, cambios y tendencias sociales, pautas, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del enfoque económico-financiero, es decir, cómo se están moviendo las empresas, cómo están ganando posición respecto a lo que podrían ser alianzas, compras, etcétera, etcétera, sería el otro gran elemento. Y que básicamente estarían orientados a identificar cuál es el entorno competitivo. Es decir, y aquí estarían algunos de los elementos, entramados societarios, joint ventures, aquellas empresas que están detentando liderazgo de costes, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que fuéramos capaces de identificar cuál es el competidor excelente y por qué es excelente ese competidor y cuál es la distancia respecto a nuestra empresa. Y en este sentido, un enfoque económico-financiero nos permitiría identificar, dentro además de aquellos sitios donde hemos identificado desde el punto de vista de mercado quienes están actuando de una forma más sólida, pues bueno, cuáles son aquellas que tienen, bueno, un conjunto de activos o capacidades determinadas dentro de lo que sería un determinado ámbito geográfico. O por otro lado, poder comparar entre ellos, entre esos competidores. No todas las empresas tienen la misma distribución en gastos de inversión. Estos elementos, esto está recogido de una base de datos global que se llama Amadeus, donde permite comparar lo que podrían ser la estructura financiera de las organizaciones, donde vemos que no todas están invirtiendo la misma cantidad en marketing y ventas, ni en la generación de nuevos productos, ni la actuación en mercados, ni procesos productivos. Por lo tanto, cada una tiene una personalidad determinada y eso nos permite conocer cuáles son los elementos que están moviendo. Y finalmente, el enfoque tecnológico, donde vemos también que no todas se comportan de la misma manera, pero sobre todo vemos que hay pautas muy relevantes que van a darnos un gran valor a la hora de hacer un análisis. Básicamente vemos que a lo largo de toda la cadena de valor aparecen en diferentes organizaciones diferentes formas de innovar el modelo de negocio y al mismo tiempo detentan competencias en diferentes niveles de esa cadena de valor. Me estoy refiriendo a que, bueno, cada una de las diferentes empresas están actuando pues una serie de elementos. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de vigilar? Deberíamos vigilar aquellos avances científicos y técnicos que identifiquemos en lo que podrían ser tanto papers como el desarrollo en patentes, procesos de fabricación, los materiales y cómo se transforman esos materiales a lo largo de la cadena de transformación. Y finalmente las tecnologías y sistemas de información que se están utilizando para poder llevar el elemento adelante. En ese sentido seremos capaces de identificar señales débiles que nos pondrían en pista tecnológica para poder comparar con otros elementos identificados previamente, tanto desde el punto de vista de mercado como desde el punto de vista financiero. Y de esa manera poder hacer análisis tanto cienciométricos como bibliométricos, los cuales vamos a ver dónde se está investigando más, desde cuándo se está investigando, quiénes son los que están investigando y sobre todo quiénes son los sabios que en un determinado sector están actuando. A este tipo de conclusiones se puede llegar desde diferentes tipos de indicadores. Veamos algunos de ellos. Aquellos que estarían basados básicamente en mapas de patentes y familias patentadoras, donde vemos que, en este caso, concretamente, 3 empresas están detentando el 74% de la investigación de un determinado producto en el mercado. O que el 43% de las patentes están o aparecen nominados 3 personas.
Es decir, esto nos está dando, pues bueno, un aspecto muy importante que sería el mapa de expertos en un determinado sector, porque su seguimiento nos puede dar una pista de hacia dónde se dirigen las cosas. De tal manera que permite hacer un mapa de transferencias y relaciones tecnológicas, identificando fundamentalmente aquellos aspectos que están más ocupados y aquellos aspectos que están más libres, es decir, podrían suponer lo que podría ser una investigación complementaria. Pero en muchas ocasiones vemos que estamos investigando quizás en elementos excesivamente analizados e investigados, y por lo tanto esto quizás en ocasiones desde una estrategia global de inteligencia competitiva podría suponer más una aproximación para una compra de alianza que investigar sobre algo que ya está muy investigado. Vemos un poco cómo se repartirían lo que podrían ser los diferentes elementos y cómo están relacionados entre sí. Por lo tanto, tendríamos tres enfoques: el pasado, el presente y el futuro. Aprender del pasado, identificar cambios económicos, sociales, tecnológicos que han ocurrido alrededor del sistema de las empresas. Examinar el presente, ver aquellos elementos que en el futuro nos podían aportar elementos de vigilancia y confirmar la vigencia de estos agentes al cambio y cómo van a condicionar el futuro. Y finalmente proyectar escenarios potenciales que podrían darnos tanto dentro de tecnologías, mercados o competidores emergentes. Dicho esto, el siguiente elemento que me gustaría compartir sería, bueno, cómo la inteligencia competitiva nos puede ayudar a la internacionalización del sector agroindustrial. Por un lado, obviamente, ya hemos visto, nos ayudaría a la selección de un mercado de oportunidad. Dentro de ese mercado, la identificación de clientes y competidores y distribuidores, ver qué elementos pueden suponer un freno o una aceleración, tanto por barreras arancelarias y no arancelarias, por tanto técnicas, y finalmente cómo por la aproximación a ese mercado poder generar un mix específico que permita acercarnos a ese determinado mercado. Finalmente nos va a aportar una precisión y seguridad, y sobre todo por los sistemas que nos genera un seguimiento permanente de la estructura. Veamos, por lo tanto, algunos ejemplos y casos de éxito en los cuales se ha aplicado inteligencia competitiva para resolver situaciones y cuestiones solicitadas por los clientes. Vayamos, por lo tanto, a revisar algunos de los casos de éxito que proponemos para ver las aplicaciones concretas de la inteligencia competitiva. El siguiente caso que me gustaría presentarles estaría relacionado con lo que es un análisis y benchmarking de innovación relacionado con el pisco. En este sentido, el contexto en el que nos encontrábamos, el mercado mundial de bebidas espirituosas en ese caso, en ese momento, era un mercado de bebidas alcohólicas de carácter mundial, donde fundamentalmente los mercados de mayor relevancia por tradición y consumo estaba situado en Estados Unidos y en Europa, donde se preveía en aquel momento para el 2010 fechas que datos que se incrementaban sustancialmente, eran de 745.100 millones de dólares. Y en el caso de bebidas espirituosas específicamente, para ese mismo mercado estábamos hablando que para 2012 se esperaba alcanzar alrededor de los 245.000 millones de dólares USA. Como regiones más relevantes nos encontrábamos Norteamérica, Europa, Latinoamérica, con unas perspectivas fundamentalmente Argentina, Brasil y México, y Asia, en los cuales pues no se observaba una actividad innovadora importante, y donde quizás China era en aquel momento, y sigue siendo, y se ha confirmado, uno de los países más atractivos. Por otro lado, pues teníamos los BRIC, que podían ofrecer grandes oportunidades a largo plazo, pero sí que estaban muy condicionados por el tipo o el consumo de bebida que estaban teniendo ellos. Bien, en este caso se observa una concentración del mercado en los 15 principales oferentes, y en su conjunto representan el 87% del valor.
el nivel de innovación, es decir, el conjunto de innovación relacionado con lo que podían ser las bebidas alcohólicas, era creciente pero inestable. Y sobre todo había una demanda en Estados Unidos que en su conjunto adquiere una cuarta parte de las bebidas espirituosas comercializadas a nivel mundial, y que es un mercado interesante a pesar de que maduro, al igual que lo puede ser algunos mercados europeos, Alemania, España y Francia. En su conjunto total, el comercio internacional de bebidas espirituosas supone efectivamente un volumen importante de millones de dólares anuales. Bien, desde el punto de vista, el primer elemento que se tuvo en cuenta era cuál era la estrategia para trabajar ese elemento de mercado mundial. Por lo tanto, había un elemento relacionado con la decisión de concentración o diversificación. Diversificación, acudir a varios mercados, o por el contrario, optar por una estrategia de concentración y acudir a un solo mercado. Ambas opciones tienen diferentes alternativas. En este sentido, de los 30 principales mercados importadores en 2008, para las 4 categorías que se analizaron, aguardiente, ron, vodka y tequila, los más interesantes eran los que aparecían en este ranking: Estados Unidos en primer lugar, Países Bajos, Francia, Alemania y España. De ellos aparecían, obviamente, quizás como mayor atractivo de mercado, en el caso de Chile, aparecían, aparte de los que estaban situados en el cuadrante norte de la matriz McKinsey, aparecían Estados Unidos quizás como el más atractivo, primero por tamaño y después por las características relacionadas. Sigue siendo un mercado maduro, pero es un mercado tremendamente interesante. Y sin embargo aparecían mercados en crecimiento como podían ser Alemania o podía ser Bélgica o algunos países de la zona del este europeo. En este sentido, y tomando la decisión de situarnos en el mercado de Estados Unidos, básicamente por características de crecimiento, veíamos que era el primer importador para estas 3 categorías de referencia: el aguardiente, el vodka y el tequila. Son bebidas que claramente están muy orientadas por su tipología a lo que podían ser productos similares al pisco. El mercado de Estados Unidos es un mercado en crecimiento anual importante y por lo tanto muy atractivo, y además es un mercado que acepta un buen número de innovaciones dentro de lo que sería el ámbito de bebidas espirituosas. Y además Chile cuenta con la mejor posición competitiva comparativa, básicamente por la tipología de mercado y por la relación que existe entre ambos países. En este sentido se valoraron una serie de crecimientos y el comportamiento que podían tener estas bebidas tanto en el presente como a años siguientes. Al mismo tiempo se analizó lo que eran un poco las tendencias de consumo, donde las categorías de premium o respeto a medioambiental o salud y bienestar eran críticos y eran perfectamente validables desde lo que era la estrategia, o podían incorporarse en la estrategia de difusión y comercialización del pisco. Por lo tanto, valores como la autenticidad, la calidad, herencia, tradición, que fueran productos asociados fundamentalmente a determinadas regiones, como pueden ser innovación, experimentadores, es decir, la capacidad de prueba de nuevos productos, y sobre todo el hecho de que hubiera una comunidad hispana importante, hacían pensar que puede ser un mercado muy atractivo para colocar el producto. Por otro lado, desde el punto de vista de normativo y barreras, sabemos que son duras de entrada, pero sin embargo una vez que se superan, pueden ser perfectamente válidas, y que obviamente requería lo que podía ser una serie de comportamientos o de formas de abordar claramente sólidas, pero salvables. Y por otro lado, la certificación de origen, un elemento desarrollado durante ese periodo en paralelo a este proyecto en la zona de pisco,
suponía lógicamente una ventaja estratégica frente a esas barreras. Por otro lado, la huella de carbono, elemento que crecía de importancia y que hubiera penalizado quizás mercados más alejados como el europeo, era perfectamente válido y era un factor diferenciador y competitivo. Bien, finalmente, el último caso que se presenta estaría relacionado con la flor y follaje de corte. El proyecto se realizó por la Fundación para la Innovación de la Agricultura en Chile y que el objetivo que buscaba era fundamentalmente conocer cómo podían, en principio, cuáles eran las especies que podían ser más relevantes para la producción y sobre todo cuáles podían ser los mercados más atractivos. En ese sentido se realizó primero, que era un conocimiento de los flujos mundiales de la flor de corte, donde no se descubrió nada nuevo, pero sí que efectivamente se vio quién eran un poco, por un lado, los competidores más importantes, entre ellos Colombia. Por lo tanto, cualquier especie que produjera Colombia, Ecuador o Kenia deberían de retirarse y por lo tanto nos deberíamos de centrar en aquellas donde obviamente el hemisferio sur aportara valor al hemisferio norte en fechas muy concretas o en momentos muy concretos. Viendo que los mercados más importantes eran los tradicionales de Europa, Estados Unidos y Japón, y dentro de Europa, Alemania, Reino Unido como más importantes. Bien, en este sentido, ponemos únicamente, o planteo únicamente un ejemplo, que se trabajó relacionado con lo que podía ser Japón fundamentalmente. Para ellos hice un análisis de lo que podían ser el conjunto de subastas y se vio que efectivamente la época en la que se acudía con determinados productos coincidía justo con la época de mayor oferta y por lo tanto el precio era menor. No obstante, se identificaron aquellas especies que podían correrse en lo que podían ser determinadas épocas del año y hacer coincidir con menor oferta y sin alterarse la demanda. Por lo tanto, ese propio movimiento de variar 2-3 semanas hacía que se incrementase el precio de lo que estaba dispuesto a pagar ese mercado japonés por ese tipo de flores específicas que se vendían. Bien, en este sentido se hizo con todas las especies de alto potencial que nos aparecían tanto de la demanda del mercado como la capacidad productiva de Chile. Bien, en este sentido, lo mismo se valoró para lo que podía ser Europa y se vio exactamente igual que había una serie de especies que efectivamente entraban en un momento determinado donde había un exceso de oferta de la tipología de flor, mientras que variando de una forma variando las fechas de producción y por lo tanto corriendo todo el proceso de post-cosecha, de cosecha y de producción, permitían acceder al mercado con un mejor precio y un ajuste mayor a la demanda. Bien, obviamente a través del mercado que se producían estas orientaciones era el mercado fundamentalmente holandés, donde había una serie de agentes o distribuidores mayoristas que en su conjunto están gestionando prácticamente el 95% de todas las importaciones que se producen en ese país y por ende en toda Europa. Para ver un poco cuáles podían ser las principales especies de interés en Europa, se hizo un análisis sobre aquellos elementos o aquellas especies de compra y sobre todo aquellas en las que podía Chile ofertar o posicionar mejor la oferta que se estaba generando desde ellos mismos, observando efectivamente las especies más atractivas, entre ellas obviamente el tulipán, pero quizás no era donde podíamos aportarles un mayor valor. Pero sí que aparecían otra serie de especies como podía ser el hidrangeas o lo que podían ser los linsanthus o las gentianas o la peonia, donde sí que Chile tenía una gran capacidad de producción y por lo tanto una buena oferta que genera hacia ellos, igual que los ruscus, es decir, normalmente especies de frío que quizás hay menos competencia y quizás hay una mayor demanda en un momento determinado. Bien, en ese sentido se concluyó que había un conjunto de flores de corte con mayor potencial de negocio para Chile, fundamentalmente el mercado Holanda. Ya se había previamente seleccionado el mercado de interés japonés y al final se centraron en lo que podían ser estas
estas especies. Aquellas que pertenecían al grupo 1 son las que figuran en rojo y que, bueno, pues en su conjunto variaron sustancialmente la forma de enfocar tanto la producción como lo que podían ser aquellos elementos de puesta en mercado en fechas determinadas. Otro aspecto importante está relacionado con la innovación tecnológica, es decir, el momento de puesta del producto en mercado, si bien estaba bien resuelto en la fase de producción y cosecha, estaba más resuelto respecto a lo que era la post cosecha. Y en ese sentido se trabajó fundamentalmente en dos ámbitos, en lo que era el tema de manipulación y conservación y distribución y comercialización asociada a la conservación también. Y se identificaron dos formas, lógicamente, que podían estar relacionadas con lo que podían ser la forma de transportar las flores al mercado de destino a un precio razonable, ya que colisionaba justo con la época del salmón y por lo tanto todos los transportes aéreos, además de caros, obviamente estaban ocupados por los productores de salmón, lo cual hacía que se encareciera lógicamente el precio del transporte y la capacidad del mismo. En ese sentido se identificaron una serie de proyectos piloto relacionados con el envío marítimo de flores de corte y que se destacaron y se investigaron más en profundidad y que se optaron lógicamente por aquellos que nos permitían aportar una solución de conservación en logística en temas de transporte fundamentalmente asociados a lo que era la agroexportación. Algunos de los identificados aparecen aquí y que se recogieron posteriormente en lo que eran aquellos elementos asociados a lo que podían ser esa manipulación de post cosecha. En este sentido se identificó una gran transferencia tecnológica desde el punto de vista o desde la investigación realizada en manipulación de post cosecha en productos agroalimentarios frescos y que básicamente se podían transferir de una forma directa a lo que podían ser todo el tema de manipulación y conservación a través de, básicamente de productos o compuestos acrílicos o aplicación de biocidas en sistemas de conservación ya actualmente utilizados o que se utilizaban en el sector agroalimentario y productos frescos. Bien, muchísimas gracias por haberme atendido y por haber compartido conmigo esta presentación y las experiencias realizadas al respecto. Un saludo.